Qué padre es estar reunido, aunque sea de manera digital y virtual, con grandes amigos. Los voy a presentar por cómo aparecieron en el Zoom. Entonces, primero nos vamos con el señor Edward Olmos, editor digital de Fasma. ¿Cómo estás, Eduardo? ¿Cómo está? ¿Todo bien, McCoy? ¿Tú cómo So- estás? ¿Cómo están los que Bien, nos ven en esta sobreviviendo, fecha tan especial para todos? sí, sobreviviendo a la cuarentena, entonces acabamos. Y después un hombre que es legendario en el automovilismo, el señor Fernando Alonso, desde San Luis Potosí. ¿Cómo estás, Fer? Hola, ¿cómo están? Pues todo Bien. bien, aquí haciendo el debut en cámaras, a ver qué tal nos va. Bueno, y a mí, los que no me conozcan, Víctor Galván, McCoy, de Infopitch. Entonces ya estamos aquí en la plática. 1 de mayo, Día del Trabajo, ¿no? Primero. Así es, Pues vamos a así honrarlo, es. lo vamos a honrar trabajando. Supongo que tú trabajando, Eduardo, siempre trabajas, ¿no? No te veo de otra Sí, manera. obviamente, evidentemente, habiendo carreras, habiendo pandemia o no, siempre hay algo que hacer en estas fechas. Y obviamente en esta fecha que por 26 años pues se ha convertido en una fecha emblemática para todo el mundo del automovilismo. Sí, 1 de mayo de 1994. ¿Eres el más chico de los tres, Fernando? ¿Cuántos años tienes? No, yo creo que el más chico es Eduardo, pero yo soy el más novato en cuestión de No, pero es que carreras. iba a ir, no iba a ir por allá. 1 de mayo del 94. Yo estaba en la prepa, pero me acuerdo perfecto de esa fecha. Eduardo, ¿tú dónde andabas? ¿Cuántos años tenías? Yo, yo tenía 2 años y 4 o 5 meses de Ok, edad, ok. pero la familia sí era aficionada a las carreras y sí vieron la transmisión, la carrera en ese momento cuando la pasaban en televisión nacional y sí, o sea, tienen ese Ese referente. Sí, ahí perdimos un poquito de Eduardo, a ver si ahorita se reintegra la... recuerdo. Ahí está, sí, ahí está ya, quién sabe qué le movió al módem. Fer, ¿tú cuántos años tenías? No, yo la verdad tenía 11 años. Como les decía, soy fanático de los coches desde chico, pero las carreras ya fui muy tarde. Mi papá siempre me inculcó el automovilismo, pero del lado, pues lo local, lo que íbamos a ver aquí a las pistas que había. Pero la verdad es que yo al Gran Cena lo Qué conozco de... pista viste allá en San Luis? ¿Cuál fue la primera a la que fuiste? Porque ahora solo tienen el óvalo, ¿no? Sí, de hecho, la primera pista a la que yo fui fue al óvalo. Ok. Este, y pues ya saben, como todo, la ventaja a veces de que los patrocinadores dan pases por ahí, pases por acá. Entonces mi papá me llevaba ahí al óvalo potosino y entrábamos ahí a donde estaban los mecánicos arreglando los autos, poniéndolos a punto. Y pues desde ahí, ¿no? O sea, la cosa es que como mi papá tampoco tiene mucha afición a algún deporte en sí, simplemente hacia lo importante o lo relevante de alguna figura. Entonces, nombres que me eran familiares porque él los repetía, más no los conocía. Schumacher, Senna, eran nombres que resaltaban, ¿verdad? Bueno, y mencionaste el apellido por el cual nos reunimos hoy para platicar. Ayrton Senna da Silva, 1 de mayo del 94, curva Tamburello, en Imola. Yo estaba viendo la transmisión, había llegado de madrugada de un viaje de prepa, una excursión que habíamos ido a Morelia. Me acuerdo que mi papá pasó por mí a la prepa, allá a Coyoacán, estudié en la prepa 6 en Coyoacán, y llegamos a tiempo para ver la arrancada, increíble, ¿no? Mi papá obviamente, pues, ya saben, trabajó en eso toda la vida, entonces vimos la carrera, yo no era aficionado a Senna, no soy aficionado a Senna, pero al momento del choque se detuvo el corazón, seas aficionado a Senna o no. Eh, Estudiosos como Edward, que yo sé que lo eres y que has visto el choque 1000 veces y has visto no solo el choque, la carrera 1000 veces, ¿qué recuerdas de...? Es un recuerdo, tal vez por repetición, ¿no? Gracias a la magia del video, como suena el cliché, pero ¿qué recuerdas de Imola?
Pues, digo, no es algo diferente a todo lo que tú, yo y todo el mundo comenta cada que se celebra esta fecha o cada que se recuerda su natalicio. El hecho de que fue un fin de semana muy extraño y muy infortunado por los accidentes, el de Barrichello el viernes, de las prácticas, el de Ratzenberger El de el Roland. sábado, que de por sí ya, si bien no daba un anticipo o no imaginaba a nadie de que iba a ser un anticipo de lo que iba a ocurrir ese día, ya era mucho pesar de un fin de semana de gran premio porque se tenía que cumplir con la competencia y el hecho de que Sí, fue un fin de semana todo, maldito, ¿no? y todo Pocas lo que... gente lo hace esa referencia, pero tocas muy bien el tema. Fue un fin de semana maldito porque empezó desde el de Rubens, que cuando Rubens llegó Sí. a Fórmula 1, Senna ya llevaba 10, 8 temporadas, algo así, 9. Cuando llega Rubens, lo ven como el gran sucesor, ¿no? Era esa esperanza brasileña y tiene este Ujú. impacto tan fuerte que pone en duda la continuidad incluso. Y al día siguiente Roland con aquel auto patrocinado por MTV, que fue el adiós de MTV de las carreras, por eso mismo, ¿no? Claro, Y luego viene lo sí, de Senna que platicas. sí, claro. Y, o sea, esos eventos tan particulares y obviamente que le pesan a los pilotos y generan las dudas de que si querer correr o no querer correr, ya no sea un fin de semana, o sea, poner en perspectiva la trayectoria deportiva y el balance con la vida en general. Repito, como a mí de manera consciente no me tocó ver ese gran premio en particular. Desafortunadamente sí me han tocado ver otros eventos en vivo que han tenido no la misma magnitud de lo que ocurrió con Ayrton, pero sí una situaciones que son muy trágicas, empezando por lo de Jules Bianchi en 2014, que fuera de madrugada, o sea, el hecho, todo el, cómo se desarrolló el podio, cómo se manejaron las cosas, fue un sentimiento muy negativo. Ya en mi caso particular de indicar lo de Las Vegas en 2011 también fue, diga, personalmente a mí lo peor que me ha tocado. Y Ok. así, eventos así muy particulares que marcan pues el punto negro del deporte. Sí, lo de Ratzenberger fue fuerte y lastimosamente al día siguiente, o sea, un 1 de mayo, como hoy, muere Senna y opaca totalmente, ¿no? Y Roland pasa a Ujú, un segundo, tercer o a lo mejor 10º puesto porque la gente era un novato, ¿no? Para empezar, ujú, no tenía esa trayectoria. ujú, Característicos los nombres, ¿no? Porque además Imola es un circuito muy tradicional y choca en Villeneuve. Choca en la ujú, curva Gilles Villeneuve, que fue otro piloto que también tuvo un fin trágico, lastimosamente. sí, No puede calificar, obviamente, y el Sintec era aquel auto, ¿no? El auto Sintec. claro. Y lo que dices, ¿no? Ponen en deuda. Hay una imagen donde Ayrton Senna ve el choque, bueno, le llega el Ujú, retumbo y todo, y lo sí, ves genuinamente preocupado, ¿no? Y toda esta leyenda que hay al lado de si platicó con el médico el día anterior y le dijo, bueno, ese día, ¿no? Del choque de Roland, le dijo, vámonos a sí. pescar, güey, ya vámonos a retirar de esto, vámonos a pescar tú y yo. Y no sé, difícil. Fer, ¿tú qué recuerdos tienes de ese Imola de 94 revivido, decíamos, por esta magia y por la investigación que haces ahora en el sitio en el que trabajas? No, como cualquier persona a la que empiezas a meterte en algo, no importa desde que sea desde niño, siempre va a haber un antecedente, bueno, por lo general siempre hay un antecedente a lo que tú has visto, ¿no? Entonces siempre empiezas a escuchar los nombres, empiezas a buscar de qué están hechos estas leyendas, estos Mm, personajes que todo el mundo alaba por cierta cosa, ¿no? Yo recuerdo que entre las primeras cosas que me di cuenta cuando empecé a ver todo lo de su choque es, como bien dices, la dimensión. O sea, es diferente y con todo el debido respeto y valor que tiene cualquier persona, sí, 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 las cuando vidas. muere un grande,
opaca cualquier otra cosa que pase. Entonces, el hecho de que este fin de semana, como dices, es algo muy trágico, es cuando empecé a ver toda la historia, todo lo que comentaba cada quien, era el punto culminante de todo este fin de semana. Ni siquiera el ganador de la carrera tiene una relevancia. Es que no se acuerda nadie quién fue el ganador, no se acuerda nadie quién fue el que no lo tiene, sustituyó. a Vaya, mí somos dos o tres que los me que gusta sabemos, ¿no? Pero vaya. No. Y a mí lo que quiero decir es que no tiene relevancia porque a la hora de que quieres ver el campeonato ya sabes quién ganó. No te interesa mucho esa carrera porque pues lo que lo rodea es esto del accidente de Senna. Y también como esa clase de construcción que te va pasando, o sea, conoces al piloto, empiezas a conocer algunos de sus logros, ves el entorno de su choque y poco a poco te vas enganchando, ¿no? En mi caso, Senna sí es uno de los pilotos que más me gusta, pero también es lo que representa como un piloto más que el piloto en sí, porque siempre tienes un amor con eso que tuviste, creciste y te ayudó, te acompañó a crecer Sí, vaya, tu pasión. en mi caso, bueno, yo toda la vida prostista, entonces era el choque Senna-Prost, ¿no? Eso era, tenías que escoger un bando, no te podías, si eras fanático de Fórmula 1, no te podías mantener ajeno a esa situación. Claro. Los choques que tuvieron, Suzuka, primero grandes amigos, luego la rivalidad. Incluso después te enteras de aquel audio, ¿no? Que Prost estuvo en pits la última temporada como asesor y ese audio que le dice a Ayrton, perdonándose toda la enemistad que habían tenido, le dice, te extraño, ¿no? Y eso a mí me parece sumamente emotivo. Y después Prost dando esta declaración es que respecto a sus cuatro campeonatos, no hubieran existido si no hubiera existido Ayrton Senna. Entonces, ahí te das cuenta de la relevancia. Vámonos a números. Tú tenías ahí el acordeón, yo lo tengo, pero a ver, Fer. No, bueno, fueron 10 podemos hablar. temporadas, fueron 10 temporadas, ¿no? Y aquí es algo característico. Hay muchos números, pero yo creo que son 161 carreras. De los números que a mí considero más relevantes son las poles, que son 65, en una época en la que tampoco era sencillo hacer primeras posiciones. Estás hablando de automóviles completamente diferentes, con motores diferentes, con diseños completamente diferentes, incluso en la parte cuando fue la suspensión activa de Williams. Que obviamente era el objetivo de Senna, ir al mejor auto como cualquier piloto, y aún así en esas temporadas logró hacer algunas poles, ¿no? Supongamos en el 93 hizo en Australia, el 92 Australia, en Canadá. Nada más. Sí. Son dos nada más. Con un pero son Williams con autos. Que dominaba, ¿no? Exactamente, con autos que no más nada. Y lo que a mí me gusta mucho ahora que hablamos un poco el único año que no hizo pole position fue su año debut con Toleman Hart, que aquí tengo un auto de Toleman para quien no recuerde, que además a mí me parecía espectacular porque tenía un doble alerón trasero. Era una horrible. Miren, horrible, el coche más feo que pudo haber tenido, yo creo. Entonces, es con el único auto que no hace y sí participa en la temporada, pero vaya, por Dios, estamos hablando de Toleman Hart, ¿no? Entonces no era un... Sí, ya estás hablando de... y regresando un poco a las estadísticas, es el único año que no hace, con ¿no? ese... Sí. No, en ese año de su debut con ese Toleman, que Toleman también es un equipo que nadie recuerda más que por Senna, Claro. Y él hizo 3 podios. Hizo una vuelta más rápida en el 84, hizo una vuelta más rápida con ese auto, además, ¿no? A ver. Sí. Primero déjame hablarte de los podios. En podios hizo el segundo en Mónaco, ese que todos recordamos cuando ganó la carrera, pero en realidad no. No la ganó. Pues, así es esto, no se ganó. No la ganó. No la ganó. Y el tercero en Gran Bretaña y en Portugal, también con ese mismo Toleman. Entonces, me parece,
haciendo como, sacando al tema a nuestro compatriota Checo Pérez, del que ahorita dice mucha gente, no, trae y hace podios y cosas con un coche que no tenía ni por qué estar ahí. Este tipo, en verdad, hizo un podio en su primera temporada Sí, con un coche que no tenía nada que hacer. es un referente, claro, claro, claro. Me decía algún piloto, no me acuerdo cuál. Si tienes, Rod McLeod, si tienes un auto para quedar en décimo, cualquier persona quedaría en décimo y tú terminas en octavo, estás haciendo algo sumamente bien que nadie va a ver. Entonces, es Sí, lo que porque hacía la Senna, diferencia es de ¿no? nada. Es lo que hacía Senna. Y, Tenía un auto para quedar en quinto y de pronto, pum, se metía al podio. y Eso es lo No, aparte en una característico, época, ¿no, Eduardo? sí, y aparte, para completar, digamos que los años 80, parte de los 90, o sea, tecnológicamente, o sea, viendo la actualidad de cómo se ha desarrollado la Fórmula 1 hoy y considerando lo del pasado, los 50, los 60, digamos que esa época del medio, digamos que era la más equilibrada, si no es que la más perfecta, porque sí, se valía mucho, ya estaba en desarrollo las tecnologías y demás, pero siempre se valoraba la habilidad de los pilotos. Y Sí, aparte, súmale las cosas deportivas. No tenías un calendario de 16, de 20 y tantas carreras, ahí sí, había de eso, 15, por eso 16. quería hacer la acotación de cuando estuvo 10 temporadas en Fórmula 1, pero solo, y Ujú. digo solo corrió 161 carreras. Entonces dirán, Ajá. oye, bueno, es que Hamilton consiguió eso en la mitad de tiempo. Sí, porque ahora son temporadas de 20 carreras, ¿no? En promedio. Ajá. Entonces, Y luego tienes las estadísticas de los puntos, porque Ujú, o sea, el antes sistema era de puntaje casi era casi un distinto. privilegio sumar puntos en Fórmula 1, los 6 primeros, ahorita ya son Ujú. los 10 y pues es mucho más fácil hoy en Bueno, día. ¿te O sea, acuerdas que antes y en la era, esa cantidad de época, puntos. sí, te acuerdas que en esa época se daban medios puntos, ¿no? Que claro, incluso el campeonato de Lauda sobre Prost es por un medio punto. exacto. Y Sí, que sí, si sí. O hubiera sea, sido con era, otro sistema de calificación no hubiera pasado tal. ujú. O sea, el hecho de sumar puntos o de tener un resultado, buenos resultados con el auto que sea, en una categoría en la que el peligro estaba en cada curva, porque la seguridad no estaba desarrollada como hoy en día. Y pues que o sea, en general sí, como hoy hay equipos predominantes, un Ferrari, un McLaren, un Williams en su momento, pero cada uno tenía una oportunidad de tener una actuación brillante. O sea, era un privilegio conseguir desde un punto hasta resultados El top ten. como victorias y podios. Y que Ayrton haya conseguido eso y haya podido dominar en una época en la que, pues, estadísticamente, el McLaren del 89, por ejemplo, fue el más dominante en toda la historia de una temporada de Fórmula 1. Entonces, Sí. 15 de eso 16. le da ese valor agregado a los resultados. Sí. Bueno, Vámonos un y yo poquito. creo que algo hay que agregar en esto es que esta figura de estos pilotos que vienen emergiendo, a lo mejor tú lo podrás decir un poco mejor, Víctor, pero nosotros lo vemos en una retrospectiva de que decimos, es que Senna venía, es que Senna se abrió un camino, hizo esto, y ya sabes porque sabes hacia dónde fue. Pero en cambio Sí, marcó un camino. la gente que lo vio desde, o sea, sí es un tipo que viene rapidísimo, sí es un tipo que tiene este futuro, pero como esos ha habido miles. Entonces, llegar a un equipo tan pequeño, empezar a hacer los podios, sobre todo en Mónaco, que era tan difícil, y casi ganar la carrera, este, Sí, no sé qué te hubiera hace que todo pasado el ya, mundo voltee y ve. hablando muy en serio y siendo prostista, no sé qué hubiera pasado con 5 vueltas más o si hubieran permitido que le dieran a todo, ¿no? O sea, pesaban los nombres en esa época y por eso se detuvo. Sí. Seamos bastante sinceros. Mencionas algo, ¿no? El talento de Senna. Yo, uno de mis primeros contactos lo tuve en casa de un pilotazo, para mí uno de los mejores pilotos que ha dado no solo México, sino Latinoamérica, Alfonso Toledano. Y creo que por su carácter y lo que pasaba fuera de las pistas, quedó subvalorado y no se le ha dado el lugar que merece dentro de las pistas, ¿no? Lo Claro. recuerdo en Pachuca, quitando el alerón, diciéndole a Marcos, su preparador, quita el alerón porque voy por la pole. Y entonces imagínate quitar el alerón trasera del Fórmula K. Ujú.
o sea, vas sin ningún downforce en una pista ratonera y Ujú. le ganó la pole position a Enrique Contreras, ¿no? Y ese talento se va tarde para las fechas de ahora, para las sedes de ahora, se va tarde a Europa y llega a Inglaterra, a Fórmula Ford, y de pronto demuestra el gran talento que tenía, un talento para Fórmula 1, no me queda duda que Ponchito, Sí. Ponchito lo era, en paz descanse, y de pronto es piloto de fábrica. Y en ese equipo, piloto de fábrica, hay otro latino, Quique Mancilla, Enrique Mancilla, que también lo Claro. firman, y llega un jovencito delgadito brasileño que se llama Ayrton Senna, y Ujú. llega con la lana que consiguió de su papá y de amigos y de trabajo, y consigue un asiento. Mientras a Poncho le pagaban por correr en el equipo, Senna pagaba por correr. Y le dicen a Alfonso, bueno, tú vas a ser el maestro de Ayrton en su primer año. Y Alfonso, siendo un piloto pagado, dice, ah, venga, claro, él tenía su meta en Fórmula 1 y si le ayudo al brasileño no hay problema. Y aquí viene uno de los contactos que tuve con Senna. Yo trabajé con Poncho muchos años en Copa Corona. Llego a su casa y tenía una foto de los tres, impresionante, una foto enorme donde estaba Quique, Ayrton en Ujú. medio y Poncho, ¿no? En ese orden. Sí. Y a raíz de ahí dije, oye, ¿tú conociste a Senna? Chamaco baboso, yo. Y me dice, no, no solo conocí a Senna, le gané a Senna. Me pongo a investigar y veo carreras en lluvia en Donington, donde tienen considerado los periodistas de allá como una de las mejores carreras que ha habido en la historia de Inglaterra, donde Poncho le Ujú. ganó, ¿no? Y bueno, empieza un pique, una rivalidad, y de pronto el maestro pasa a ser el alumno y me dice, y fue horrible para mí ver cómo este chavito llega y me empieza a meter vueltas rápidas, y al principio yo le ganaba, dice, y después me empieza a poner vueltas rápidas, llega a curvas y él corta las curvas y nos enseña a tomar las curvas como nosotros no las tomábamos. Si nosotros tomábamos Ujú. la curva en curva, dice, llega a revolucionar el manejo de fórmulas, nos enseña a manejar en lluvia y de pronto un escuincle llega a Fórmula 1, ¿no? O sea, imagínate el golpe que ha de haber sido para Poncho. Después se hicieron, no sé si grandes amigos, pero se tenían en buena estima. Y ese es Ujú. el talento que nos demuestra Senna, ¿no? El aprender muy rápido. Me decía que una de las cosas que veía era que todos los días que había competencia, medía todas las ruedas. O sea, todas las llantas, Ujú. las gomas, por si nos ven en otro lado, el caucho. Medía las ruedas, medía las llantas. Y entonces trataba siempre de ver cuál era la que le funcionaba. Y ese piloto que buscaba eh, lo que pudiera darle un extra para obtenerlo, Ujú. ¿sabes? O sea, es un Sí, piloto que iba al límite hasta en las llantas. claro. Creo que esa Que es Eh, lo la grandeza, curioso, ¿no? lo curioso siento, es ¿no? que yo creo que bueno, la cosa es que cómo describes tú qué es lo que a ti te gusta de un piloto, ¿no? Hay alguien que te puede decir, Mm. a mí me gustan los pilotos que son técnicos, A mí me pero gustan los pues pilotos técnicos y cerebrales, sí, pero no por ello pero en no eso, valoro a un no, no, piloto no, agresivo, pero lo que te iba a decir es que fuerte. hay veces que queremos como sintetizar ciertas cosas que no es tan fácil, ¿no? O sea, Mm. alguien que es técnico puede ser técnico en muchas cosas. O sea, en la puesta a punto, en revisar algunos números, en ser más analítico, en ser más quisquilloso en unas cosas, que es lo que a mí siempre me ha parecido que ha sido Prost. En cambio, Senna era más técnico en el sentido de hacia él, introspectiva, o sea, ¿cómo le hago yo para entender qué es lo que me va a hacer más rápido a mí? A él como ¿Cómo? piloto y no la fusión autopiloto, que es lo que hacía Prost. Exactamente. Prost se bajaba, hablé con uno de sus ingenieros alguna vez de McLaren y me decía que le encantaba trabajar con Alan, porque se bajaba del auto y le decía, tenemos un problema en el amortiguador trasero, yo creo que hay que apretarle o hay que meterle medio más o hay que ir por el 1.5. O sea, les ayudaba muchísimo y sabía perfectamente lo que pasaba, ¿no? Los resortes delanteros, mete el de 1.5, y él se preocupaba por esta fusión de los dos elementos. Y en el caso de Senna, se preocupaba más por él. No que no se preocupara por el coche, pero que le decía, pues tiene algo atrás en la llanta. ¿Pero qué? Pues hay algo atrás en la llanta.
No, incluso Ujú. para la gente que nos escuche y guste escucharlo, hay un podcast que en nuestra casa en Motorlat que le hicimos hace un par de semanas a Joe Ramírez, y Joe Ramírez dice, pues Senna no era esa bestia tecnológica, ¿no? O No era sea, ingeniero. exactamente, él Ajá. tenía otra O fibra en sí, ¿no? desarrollador del auto. Exacto, era otra cosa completamente diferente. Y lo bueno de este tipo de personajes como Senna es que a mí me gusta agarrar pedacitos de aquí, pedacitos de acá, pedacitos de acá y armar como el conocimiento de lo que tú crees que fue esta persona. No lo vas a poder conocer. Incluso la gente que lo conoce solo desde una parte de lo que él ve, ¿no? Claro. Y creo que algo que ha dejado ver es que no era tan específico en ciertas cosas que el coche necesitara, sino que por ahí dijo, en alguno de los podcasts, decían que él tomaba la puesta a punto de Prost y a partir de ahí él trabajaba. Ya O sea, él trabajaba. no tenía que estar pensando, yo quiero esto, esto, esto. Hagan la misma de él y luego ya a partir de ahí yo ya sé qué hago. Porque ya sé que esta es la puesta a punto pues más grande que alguien va a poder hacer. Y ya de ahí yo lo Claro, adapto a lo que yo necesito. claro, Entonces, claro. ahí es donde hacía su revolución. Como cuenta muchas veces Yo. Joe Ramírez de que cuando llegó Prost hace la vuelta, se baja y dice, pues ya ahí quedó, se cambia y se pone de Te civil. ponían esas polo, ¿te acuerdas, Eduardo? Unas polo que se ponían. Sí, Y Era su, clásico de los su, claro. pilotos. su uniforme Jeans, de yo ya acabé. Y sí. entonces Sí, sí, le sí, decían sí. todos, oye, pero es que va a dar las vueltas. Y decía Prost, ¿Qué la sé? si la puede mejorar, es suya. Dice, y Claro. era una guerra psicológica y todo, y de todas maneras no pudo Senna. Pero también hay muchos recuerdos de, como tú decías, aquella vuelta de clasificación donde todo el mundo decía, ¿qué hace este tipo si nos baja un segundo? O sea, no es, Ajá. no es Claro, sí. terrenal. Sí, O sea, no era una De nuevo, algo pelea que ya no se ve justa. actualmente, que se ve muy poco. O sea, lo que Hamilton, alguna que otra vez sí lo puede hacer. O sea, independientemente de que el auto no esté o la pista no sea idónea a su Mercedes, por ejemplo, sí lo hace, pero no era tan constante como no solo Senna, los pilotos de esa época lo hacían, pero con mucho Pero énfasis en el brasileño. aquí estás hablando de un personaje, ¿no? Que igual yo no soy seguidor de Lewis Hamilton, que casualmente encuentro muchas similitudes y además él las ha buscado con Ayrton, ¿no? sí. Es un piloto Sí. sumamente aguerrido, veloz, pero sí creo algo, sí creo que le baja el tiempo a cualquier auto. Pero estás hablando de uno. Yo creo que habrá tres en Fórmula 1, tres pilotos que al coche que subas le va a bajar el tiempo del piloto regular. Uno de ellos, con sus dimensiones y todo, precisamente Fernando, creo que es Checo, que creo que sí es de los que le puede exprimir siempre al auto un poquito más, pero son poquitos. Cuando hablamos de los 80s, nos damos cuenta de la gran competencia que había y que no era uno o dos. Y como decía, siempre ha habido un gran dominador en Fórmula 1, ¿no? Nos vamos a los 50, Fangio. Fangio, Ascari eran los grandes dominadores. Después nos vamos a la época de, no sé, de Stewart, que fue el relevo, y tienes ahí un gran dominador, Fittipaldi. O sea, la gente que ahora dice, es que yo no veo Fórmula 1 porque desde que estaba Schumacher, ¿no? Siempre gana Schumacher. Espérame, es que Fórmula 1 siempre ha sido así. Siempre hay un piloto que Exacto. es el que gana y ya, Y un excepto en los equipo. 80s. O un equipo, excepto en los 80s, porque aunque había un equipo dominante, la guerra entre estos dos era brutal. Entonces no solamente tenías un piloto, y por ahí tenías a un Mansell y tenías a un Piquet, que es tricampeón. No me puedes decir que había un dominio cuando tenías otro tricampeón como Piquet, cuando tenías un Claro. campeón como Lauda. Vaya, No, la competencia era yo creo que total. lo que tú dices, a lo que quieres llegar también, Víctor, es el hecho de que las eras son completamente diferentes. O sea, hay gente que cree que la mejor época de la Fórmula 1 son los 70 por esta época en la que el desarrollo tecnológico empezaba, era el nacimiento de todas estas ideas que ahora son pan y leche en la Fórmula 1 Que actual. tienes en tu auto, ¿no? Todos los desarrollos de los 70 los tienes en tu auto ahorita.
Y yo creo que también a lo que quiero un poco decir es que los pilotos que están ahora viven y están creciendo bajo un legado completamente diferente, donde sí necesitan tener unas habilidades en el volante, pero necesitan tener una concentración en cuanto a la información, a cómo manipular el volante, qué hacer. Como mucha gente dice, ay, yo quisiera esos pilotos que van cambiando de velocidades. marcha. ¿Sabes qué, hijo? Estos cuates lo hacen, nada más que lo hacen cambiando. Y no lo ves. Sí, están cambiando la posición de frenado, a dónde, cómo se distribuye aquí, cómo haces más, Sí, es más totalmente rápido. distinto. Es otra cosa. Sí, sí. Lo que sí me parece es que en el caso de lo que Ayrton. diferencia en este caso como Senna es la capacidad que tenía como para echarse al hombro muchas circunstancias que cualquier otro piloto lo podrían demeritar. Yo siempre me gustaba la manera en la que la gente hablaba de Mansell, pero conforme empiezas a Bueno, investigar un poco acerca de él, ahí te das cuenta ahí que te va Mansell una. tuvo un problema súper grande. Déjame terminar nada más No, esto. no, es cierto. El problema que yo veo con Mansell fue que él como piloto no aportó algo que perdurara en la categoría, como sí lo hizo Senna. Como tú bien decías, enseñó un estilo de manejo de cierta manera que No lo perdura sé. mucho más. Bueno, esa es mi ¿Sabes perspectiva. qué? Porque Mansell, Creo que también estamos hablando de un aspecto de simpatías. Simpatías, Puede ser. el final trágico que tuvo, ¿no? Un 1 de mayo, porque León era brutal y hoy hay gente que los que lo vieron, sobre todo en Inglaterra, que han seguido el tipo de manejo y el camino que marcó Mansell, ¿no? a lo que iba con este caso bueno, ese es mi personal Sí, punto de vista. pero creo que también estamos que muy ajenos a la figura de Mansell en América y ese gran hilo. Vaya, Senna dejó de ser un tricampeón y se convirtió en leyenda, ¿no? A tal grado que Sí. el campeonato de soccer de Brasil se lo dedicaron y ya lo hicieron tetracampeón, ¿no? Exacto. Pues si te acuerdas. No, Esa era la magnitud que tenía Senna, el imán que a lo, tenía su fundación. Sí, sí, sí. Creo a que lo- a no lo que le yo quiero, lo que ayuda yo a quiero hacer, Mansell. lo que yo quiero hacer como la diferencia es cuando tú te pones a analizar lo que yo creo que hay muchos pilotos que son relevantes y que han dejado de ser relevantes por las figuras que había a sus lados. El caso de Massa, de un piloto que venía en un ascenso increíble, que le tocó estar en un punto muy Schumacher. conflictivo y terminó siendo pues muy diluido, ¿no? Así hay muchos pilotos. El caso de Kimi, que pues Kimi es el único piloto que fue campeón con Ferrari en los últimos años, pero también se diluyó en muchas otras cosas. Yo creo que es lo mismo que pasa en el caso de Mansell. O sea, es un piloto con muchas habilidades que tuvo mucho carisma, pero estamos hablando de un piloto que rompe el esquema y alguien como Senna es difícil de encontrar y por eso se repite a cada cierto tiempo de, ahí viene el próximo Senna, el próximo Schumacher, el próximo Fangio. Buscas un relevo generacional porque buscas un piloto que rompa el esquema y eso es algo que fue exactamente lo que hizo Senna después de Prost, ¿no? Prost fue el que fue el primero que hizo esto, después siguió Senna y después de Senna, ahora sí ya vino Schumacher, ¿no? Entonces, es ese relevo generacional, ¿no? Y también particular el parteaguas de la figura de Senna en lo deportivo dentro del deporte motor brasileño, porque digo, después de su paso, sí quedan Barrichello, viene Massa, intenta pues la segunda generación, un Piquet, un Bruno Senna, pero empieza a diluirse en estos más de 20 años después. La cuestión de que empieza a reducirse Sí, la la última gran participación. figura brasileña real, honesta, ha sido Massa, ¿no?
Y Pero lamentablemente de ahí para él le para tocó adelante. estar con Schumacher. Sí, y vemos un Sí. camino que además lo encontraron los brasileños en Estados Unidos. Tú sabes muy bien de eso, lo encontraron en Indy. Tenemos un Ujú. Helio, tenemos a un Tony, que además a mí me sorprende. Yo empecé a cubrir esas carreras en el 2000, a ir a Estados Unidos. Ajá. Acá atrás por ahí está este Helio festejando en Indy 500, allá arriba. Eh, Ujú. no puede ser esta gran ausencia de figuras Sí, o brasileñas, sea, ¿no? toda la cuestión en cualquier categoría desapareció. Bueno, sí, se fue reduciendo totalmente hasta que ahorita no hay alguna figura. Si acaso Pietro, nacen como, prototipos que lo quiso como hacer en Fórmula 1, no pudo. Y bueno, vienen los nietos de Fittipaldi y más por ser pues nada más. Fitipaldis, ¿no? Exacto. Bueno, Bueno, yo es que el para, problema Entonces, o sea, es después de lo de Senna, otro punto de eso del legado es qué pasa cuando estos legados se vuelven tan pesados y tan grandes, ¿no? Eso es lo que aumenta es la esa idea leyenda, es la creación de de la la grandeza leyenda, de ¿no? Senna, ¿no? Como tú dices, yo me quedé pensando en estos días que estuve leyendo un poco y escuchando sobre todo del tema, ¿qué pasaría si Senna se hubiera quedado con el cuarto campeonato que hubiera sido ese primero de Schumacher? Y a lo mejor de a partir de ahí ya no hubiera hecho nada más, ¿verdad? O sea, se hubiera quedado con 4 campeonatos y ahí párale de contar. Sí, muchos dicen que O hubiera pasado hubiera si en sido ese otra cosa. choque sale, ¿no? Hasta hay una pintura hermosísima donde se está impulsando y dice, ¿qué tal que se hubiera ido? A lo Sí. mejor una pierna No, rota, se y a lo que quiero, refiere en su peor temporada, porque fue la peor temporada que tenía, era hasta el ujú, momento, sí, hasta el momento, porque sí, este, hubiera venido un la cierre vuelta que le dio, probablemente. la vuelta que le dio al auto Williams y cómo lo fue llevando hasta el final de temporada Hill, te das cuenta que Senna hubiera podido también ganar ese campeonato. Lo que quiero decir es que si hubiera salido vivo Senna, otra cosa hubiera sido, ¿no? Sí, yo siempre lo he dicho, Tendríamos ciertos bemoles completamente diferentes, pero creo que todos estos avances que siempre se hablan de que fue el verdadero legado de Senna, pues toda esa tecnología en la seguridad que poco a poco se fue dando. él era un Eh, piloto sumamente preocupado por la seguridad, sumamente preocupado. E incluso cambió aquí, para muchos dicen fue el que mató la curva peraltada en México, a sí, raíz de su accidente en el cual queda volteado, unas llantas para arriba, cambia toda la sí. configuración y sí, mata la curva peraltada. ¿Por qué? Porque él consideraba que no era segura y que podía haber una tragedia como la que pasó con Ricardo 30 años antes, ¿no? exactamente. Ujú. No, Bueno, y otra cosa también ahí que hay que mencionar es el hecho, como tú decías, de que hay esa foto súper famosa donde está cuando Senna todavía estaba en Lotus, que está Senna, Prost, Mansell y Piquet. Y te das cuenta, Claro. sí, cuando están o en la sea, barda de pit walk, de entre pits, de línea de pits y recta, ¿no? Sí. Ya se nos frició Alonso. Sí, ahí estás. sí, sí. Sí, la 86 creo es el No, año, ¿no? Creo que sí, por ahí. entonces, te das cuenta Sí, de ¿cuántos que siempre campeonatos pueden juntos en existir esa esas foto? leyendas. Exacto. Y, y como bien lo decías, ¿quién es Piquet? Dime quién Pues lo conoce. resulta que es un tricampeón, ¿no? O sea, Ajá. Exactamente. Resulta como tan fácil como hablar de hay gente es que es tan grande Vettel y no ha hecho tantísimas cosas. Y sale un documental de un señor que se apellida Fangio y todo el mundo dice, ¿neta alguien hizo eso? Pues en verdad así manejaban y dices, pues sí, leyendas siempre ha habido, ¿no? Pero sí hay unas que por una u otra cosa siguen aumentando y constantemente creciendo su legado. Y creo que eso es lo que ha hecho Senna. Conforme pasa el tiempo, te das cuenta de lo increíble que fue en pistas y también de lo diferente que era como persona. Yo también creo que, como bien decías, es de gustos. Yo creo que yo viendo ahora a Senna, o sea, en estos momentos, y ujú. escucharlo decir que está tocado por un poder divino y me sentía que hablaba conmigo Vio a Dios, Dios, él lo vio.
Hay una entrevista muy Exacto. buena, hay una anécdota que cuenta muy bien una adorada de nosotros, Nikki Pauli, porque ella lo conoció de manera directa. Yo lo vi de lejos aquí en México, incluso le hice así con la manita, pero nada más, ¿no? Y te hizo un Nikki, rebane. no, se sonrió. Eh, pero Nicky estuvo en su casa, platicó con él y le platicó cómo vio a Dios. O sea, Cena juraba y perjuraba que había visto a Dios. No, mira, de anécdotas hay muchísimas. Y eso es lo bueno. Eso es lo bueno porque siempre hay quien te alimenta una imagen y otra. Ahorita hablamos de Cena y hablaremos de las historias de Cena. En la semana pasada, otra vez haciendo promoción, en el podcast de Motorlat estuvo Fernando Tornelo, que lo conocemos porque es el que hace las narraciones para Latinoamérica en este momento y durante varios años. Y él fue muy cercano a Cena. Poco a poco, por las circunstancias del trabajo, por lo que él tuvo que hacer, hubo un tiempo en que fue organizador del comité organizador del Gran Premio de Argentina, entonces tuvo cercanía con ciertos pilotos. En el caso de Senna, él contó una anécdota que a mí se me hizo muy buena, la ha contado muchísimas veces, pero me gustó mucho el pequeño giro que dio. A una pregunta que yo hice, decía que cuál era lo más importante que había él tenido como historia, como periodista en toda su carrera. Y él decía que no era nada como periodista, que era una situación cuando fue un gran premio y él hizo junto con uno de sus colaboradores la reunión entre Fangio y Senna. Entonces iban a ir a cenar y cuando van en el coche dicen, pues vamos a hablarle a Fangio para que sepa que ya vamos para allá, ¿no? Entonces le hablan y le dicen, oiga, señor Fangio, pues ya vamos en camino por usted y todo, aquí viene con nosotros Ayrton. Y le dice a Fernando Tornelo, Juan Manuel, pásame a Ayrton, ¿no? Entonces agarra el teléfono del brasileño y en portugués le dice, don Juan, hice todo lo que usted me dijo que hiciera. Wow. Y entonces, cuando él lo contó, pues tú lo escuchas y dices, puede ser una anécdota de lo más sencillo, pero el comentario posterior, que fue lo Va que a más mí allá. realmente me dio, fue cuando dice, te das cuenta que estás en una plática íntima entre dos de los pilotos más grandes que han existido en la categoría. Claro. Y, Yo quiero resaltar. Y la manera en la que uno agradece al otro, ¿no? Y con toda esa humildad y todo, ¿no? Y esas son las pequeñas cosas que a lo mejor hacen que en lo personal a mí se me olvide toda esa comunicación que tuvo con la deidad y me recuerdan a esa persona que a mí me hace, que inspira como a este amor que tenemos por el deporte. Eduardo. Yo, de lo que puedo rescatar desde que tengo conciencia y recuerdo del legado que ha dejado y cómo ha trascendido el legado, es que antes de esta moda de los documentales, antes de la cuestión de streaming, antes de que internet acaparara las cosas, cuando teníamos las cuestiones tradicionales, la radio, la televisión, los medios impresos, cuando el periódico, las revistas eran dominaban los puntos para seguir la información y todo el mundo te comunicaba de todo lo que hacía Cena y obviamente de que cada 1 de mayo, todos, medios deportivos, no importa si especializados en automovilismo o el deporte en general, y medios masivos, los mainstream como les llaman, siempre recuerdan a Ayrton Senna y siempre recuerdan las hazañas. Todos los periodistas que ya llevan muchísimos más años que nosotros tres, siempre lo recuerdan y siempre valoran ese legado. Y todo eso ha evolucionado de tal forma de que no importa si solo sigues la Fórmula 1 en el Gran Premio de México, si solo identificas a Lewis Hamilton, al mismo Sergio, pero cuando te dicen la palabra Senna, lo colocan todos, cualquier persona en el primer nivel, en el escalón del Olimpo. Estás hablando de Babe Ruth, estás hablando, o sea, yo te digo Babe Ruth, ya sabes inmediatamente qué deporte estoy hablando, ¿no? Estás hablando de un Michael Jordan, estás hablando de un Tiger Woods, estás hablando de un Ayrton Senna. O sea, más allá de que lo apoyes o no. Yo quería rescatar este año, no se ve ya como última cosa, 1988.
el primer campeonato que tuvo Ayrton. Y lo quería rescatar porque solamente se puntuaban 11 carreras. No es su culpa y quiero que quede muy claro. Así eran Sí. las reglas del juego. Y le gana por 3 puntos a Alain Prost con ese sistema de calificación donde desechabas carreras. Si hubieran contabilizado todas, Prost hubiera sido campeón del mundo porque hubiera tenido 105 puntos contra 94. Pero en el descarte ganó por 90-87. Pero también quiero dejar en claro cómo Senna, esta parte que muchos no teníamos consciente al momento. En esos años yo no lo veía de esa manera. Yo veía al piloto agresivo, que iba por la vuelta, que no le importaba nada. Y conforme hemos ido estudiando, creo que aquí es algo que tenemos los tres muy claro, porque nos pasamos ligas y mira esto, mira el otro, es ese estudio. Jugaba a su favor con las reglas. Él sabía que solamente 11 grandes premios puntuaban y jugó a su favor y te demuestra que entonces el piloto aguerrido, rápido, temerario, no solamente era eso, ¿no? Y quiero rescatar esa parte que siempre se deja un poco de lado de Senna, porque sus cualidades son asombrosas, como el piloto temerario, rápido, veloz. Eh, También era inteligente y también sabía hacer política y también sabía jugar el juego donde Alan era el maestro, ¿no? Exacto. No, y como bien dice ahorita Eduardo, la ventaja que tenemos, pero voy a hablar señalando otra generación, es las nuevas generaciones es que tienen un acceso inmediato, un punto inimaginable de información. Entonces, si tú quieres aprender de ciertas cosas, lo puedes ver. En el podcast que hay ahora de el oficial de Fórmula 1, estuvo Julian Jacobi, que es el que era su manager de Senna. Y lo que yo veo como muy relevante es el hecho de que fue el manager de los dos, tanto de Senna como de Como de Prost. Prost, fue quien lo lleva, de hecho. Pequeño detalle, ¿no? Y resulta que ahorita también es el manager de Checo Pérez. Entonces, te das cuenta que es un tipo que ha estado con mucha gente, ¿no? Y lo reconoce y lo sabe. Y lo que me gusta en este caso de lo que contaba era que te das cuenta de una percepción completamente diferente de la persona. Habla de una persona que era muy buena para los negocios, que sabía lo que quería, que planeó el futuro de su familia. Hay una anécdota increíble, para mí increíble, que habla mucho más acerca de la persona. Ayrton firmó un contrato con su familia y con Audi. Y entonces su familia vivió de ser concesionaria de Audi durante muchísimos años. Sí, tenía el dealer ahí en Brasil. Entonces, cuando Audi quiere llevar su fábrica a Brasil, tiene que pagarle los derechos a la familia de Senna para poder tener su fábrica en Brasil. Y es todo por la manera en la que se negoció eso, ¿no? Entonces, sí tiene que ver el manager, sí tiene que ver el contrato, cómo fue hecho, pero también te habla de la perspectiva que tenía También Senna, saber ¿no? escuchar, Un ¿no, hombre Fernando? diferente, ¿no? O sea, tú me puedes haber dado Sí, esa idea a mí, si no te escucho o no lo creo Sí. conveniente, no lo hago. Por mucho que me lo hayas dicho, pues tenía sus asesores, evidentemente, pero si él no lo hubiera escuchado, y eso también es algo. Otro aspecto que a mí no me gusta olvidar, es un personaje muy diametral. Él mismo tiene dualidades muy marcadas. Por un lado, su fundación, la preocupación por los niños, y por otro lado, este pecar de soberbia, ¿no? Gran Premio de México, se entera que hay Fórmula 3 en México, una Fórmula 3 maravillosa, autos ingleses, y van y le dicen, los hermanos a veces le dicen, oye, te invitamos a que des el banderazo de salida o de llegada a los Fórmula 3. Y dice, no, es que en México no hay Fórmula 3, la Fórmula 3 es en Inglaterra. No, tenemos Fórmula 3, ven a ver. Y él no acepta dar el banderazo hasta que va, cruza todo, imagínate, de los pits de Fórmula 1 hasta los pits de Fórmula 3, la serie mexicana, que siempre han sido un poquito relegadas, por no decir apestadas. Llega ahí, empieza a ver los autos, los empieza a observar y con una cara dice, caramba, sí son Fórmula 3. Entonces es esa dualidad de la soberbia, de pecar de sí mismo, y bueno, ya que los ve, ya va a dar el banderazo en una carrera que, si mal no recuerdo, ganó César Tiberio Jiménez, ¿no?
pero también te demuestra la otra cara de... Hay de- muchísimos, hay muchísimos, Sí, sí, sí. hay muchísimas anécdotas y retomando ese tema, tú, perdón porque no recuerdo exactamente cómo se llama, el periodista automotriz que es muy fanático de los Renault, tiene una... Cons Antonio, Cons, exacto. el buen gordito, un abrazo a Consta. Exactamente. Y él me acuerdo mucho que contaba en estos días pues es que Senna también era un tipo despreciable, ¿no? O sea, yo lo vi Tenía patear lo a un suyo. camarógrafo. Sí, Entonces, yo comparto eso, o sea, cuando veo algo así, pues no me gusta. Pero pues cada quien lo ve desde un punto de vista completamente diferente, ¿no? O otra sea, anécdota, Revista Meta, mi padre fue subdirector de la revista Meta muchísimos años, una revista que fue fundada por los hermanos Rodríguez, ¿no? Por Ricardo, particularmente con el licenciado Jesús Pérez de la Borbolla, mi abuelo le decía, conferencia Gran Premio de México, empiezan a hacer preguntas los periodistas mexicanos y contesta con monosílabos, Ayrton. Sí, no, está bien, está brincón a la pista, va, monosílabos. Y en Revista Meta, que era, fue mi primer trabajo archivando fotos, había un corresponsal, Luis Cándido de Becky, brasileño. Teníamos aquí en Brasil, se levanta y le empieza a hacer preguntas en portugués y se convierte en un monólogo y solamente le contesta a Luisinho. Eso te demuestra también, y de plano deja de contestar las preguntas de los mexicanos y solo contesta a Luis, que es brasileño. Eso tampoco está padre. Vaya, para Revista Meta fue increíble porque le hizo una entrevista en plena conferencia y salió un especial de 6 páginas, pero vaya, no te habla de una persona bondadosa, ¿no? no, y lo que pasa Imagínate es si que hubiera también habido redes sociales y todo eso hoy en día. O No, sea, ¿cómo se lo pasarían criticando? no, Que esto, pero, ¿no? ¿Y por qué? O pero sea, es que yo las creo que benditas también redes sociales que no aparecieron hasta ahora. Y también eso, ¿no? Que digo, vivimos en una época en la que faltan figuras, faltan ídolos. O sea, sí hay. O sea, tienes a un Federer, tienes a un Nadal, por ejemplo. Sí, Hamilton, quizá no ahora, pero Hamilton lo va a entrará en hacer. esa categoría, Sí. pero esa cuestión de que el aficionado siempre es conformista, siempre se queja de todo, o sea, no hubiera aceptado que esa figura que tenemos hoy de Ayrton hubiera sido igual en esta época. no, y tan fácil como algo que yo lo veo como tratar de entender más a la persona que hay detrás. O sea, a mí no me parece en absoluto nada ciertas cosas que hacen los pilotos, pero cuando lo empiezas a entender desde por qué lo hace, qué es lo que lo motiva, a lo mejor tú ya entiendes un poco más por qué lo hizo. No lo justificas, pero lo comprendes. En el caso de Senna me doy cuenta que una de las cosas que le importaba mucho era su imagen hacia los brasileños, porque era su marca que le dejaba dinero a él. Su fundación, su familia se encargaba de todo eso en Brasil. Sus Entonces, patrocinadores, Nacional. Claro. todo lo que le sumara a él como su figura, entonces le requería cierta atención. Y yo creo que eso es normal. También hablemos de que si yo no le caigo bien a cierta persona de un equipo, me va a tratar mal. Y si tiene una idea acerca de ciertas personas, me van a tratar mal. Yo me acuerdo mucho la primera vez que fui en esta edición del Gran Premio de México. Me tocó estar cuando fui todavía como público, me tocó estar en unas gradas y estaba platicando con un tipo que era mecánico en el equipo de Benito Guerra. Y platicando me dijo, ay, es que Carlos Sainz y los Sainz, o sea, tratan muy mal a los mexicanos y son horribles con los mexicanos. Y yo me quedé pensando y dije, este tipo, ¿por qué habla eso de los Sainz? O sea, es como una idea errónea que tiene, ¿no? Y cuando tuve la oportunidad de estar ahora de este lado y estar con Carlos Sainz, dije, o sea, sí es cierto, pero ¿por qué? ¿Por qué es así? O sea, no puedes decir es nada más porque nos odia a los mexicanos. No es eso, es porque los pilotos tienen cierta manera de referirse con cierta prensa que a lo mejor no cumple lo que ellos buscan de la prensa, ¿no? Entonces, creo que Sí, el también en beneficio eso... personal, que es algo que Senna manejaba
como todos los pilotos, ¿no? Buscar el beneficio Exactamente. personal Pues, por alguna razón, por la como... que él quería. Es. Pues Claro. sí, y aquí lo sorprendente es que nos juntamos para esta charla 26 años después de aquella curva terrible Tamburello en Imola, ¿no? Y no sé, ya para irnos nos extendimos, íbamos a hablar 15 minutos y de pronto yo creo que ya llevamos una hora, a ver si no se han aburrido. Casi. El último mensaje, Eduardo, a Ayrton Senna da Silva. Pues eso, destacar que son 26 años, que la gente sigue identificando bien lo que pasa cuando es el 1 de mayo y que creo que va a ser casi imposible que vaya a haber una figura tan icónica, no solo en Fórmula 1, en el automovilismo en general, haya sido fan o lo hayas odiado, que Ayrton. O sea, ni siquiera Schumacher, ni siquiera Hamilton. O sea, la cuestión de que Ayrton Senna es el más icónico y para casi todos el más grande y te deja pensando qué hubiera hecho de no haber pasado eso, si hubiera llegado a 5, 6, 8 títulos, con eso, porque siempre te va a dejar pensando algo parecido. Fernando. Pues yo con lo que quiero cerrar y quiero quedarme es algo que a mí me encanta de Senna, es verlo conducir en Mónaco, ver esa cámara on board, verlo cómo hace los cambios, cómo entra, cómo acá, y la gente que dice es que Mónaco es horrible, sí, es horrible, pero ve esa on board y vas a saber qué estaba haciendo este tipo. Y luego verlo, que ya llevaba una vuelta y le iba sacando, y le iba sacando, y le iba sacando, y todo el mundo diciéndole, ¿sabes qué, amigo? Bájale, 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 y chocó. Sí, yo digo Toda que esta esa fue la historia, soberbia, pero te entiendo, exactamente, te entiendo. y todo lo que pasa después de que se encierra en su cuarto, que no lo encuentran, Joe Ramírez lo cuenta en el podcast otra vez, en su libro, y dice que cuando logra comunicarse con él después de mucho tiempo, en ese mismo día, Senna está enojado y dice, o sea, soy un tonto, soy el más estúpido que existe. Con eso me quedo. Es una gloria de piloto que después se vuelve hace un error idiota y lo sabe reconocer. Esa es la imagen que a mí me queda de ese. Sí, un humano, finalmente. Eso demuestra los lados, lo humano que tenemos. Yo para irme, más que quedarme con una imagen, es con la oportunidad que tenemos, y creo que esta cuarentena nos la brinda maravillosamente, y herramientas como YouTube, como los canales de Fórmula 1 que hay que pagar, pero vaya, tenemos el acceso a que podamos ver esa vuelta de Mónaco, a que podamos ver Japón, a que podamos ver cuando ganó Brasil, que tenía los brazos entumidos y no podía ni siquiera cargar el trofeo, pero finalmente lo hace, ¿no? Que lo revivamos una y otra vez, seamos o no, en mi caso no, fanáticos de Senna. Yo me quiero despedir con algo que nunca había dicho, pero que creo que viene muy a modo para honrarlo este 1 de mayo. Gracias por haber dado siempre ese extra y esa mentalidad de ganar es lo único. Eso es lo único que yo agradecería, su mentalidad y su dejar todo de manera literal en la pista. Y Pues a ver cuándo se repite esto, ¿no? Creo que estuvo interesante. Sí. Nuestros 15 minutos. Ajá. Exacto, hay muchos temas todavía. Se puede hablar de todo. Y la verdad es que, bueno, nosotros nos podemos sentar a hablar de lo que sea, pero creo que también si hay alguien que le haya interesado esto que hemos platicado, o le interesa escuchar a algunos locos hablando de viejos locos gritándoles a nubes en forma de carritos, bienvenido a sus propuestas. Acá andamos, cuídense. Hasta luego. Igual, muchas gracias.